Muy bien, pues este fue el diálogo sobre el tema del fin del mundo. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Déjenme compartirles esta presentación. De lo que vamos a hablar a continuación es un tema que también tiene mucha relevancia en este curso de apologética porque precisamente un tema que ha sido, eh, digamos, esencial como para entender por qué muchos hermanos separados se han apartado de la iglesia, por qué existen tantos grupos, por qué existen eh, tantas doctrinas que difieren una de otra, tiene mucho que ver con este tema que vamos a ver a continuación, que es la interpretación de la Biblia. Vamos a hablar de manera general, a grandes rasgos, cómo podemos tener una correcta interpretación de la Biblia. Obviamente hay expertos en esta área en cuanto a la exégesis, a la hermenéutica se refiere, pero bueno, vamos a dar algunas luces por ahí para que nosotros podamos tener una conciencia a qué se refiere la interpretación de la Biblia y cómo nosotros podríamos también hacer una correcta interpretación de la Biblia, porque es un tema en el que fallan muchos grupos religiosos y por eso tantas divisiones. Así es que, bueno, vamos a hablar de la interpretación de la Biblia. Bueno, primero diremos lo siguiente. Sabemos que la palabra de Dios es permanente. Vean estos adjetivos que se le dan a la misma palabra de Dios. Se los da San Pablo en el Nuevo Testamento. Dice que la palabra de Dios es permanente, que es viva y eficaz. Debe ser permanente, viva, eficaz para todos los tiempos. Es decir, que permanece viva la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios que encontramos en la Sagrada Escritura, permanece viva para todos los tiempos. Esto significa que para las personas que estamos viviendo en el siglo XXI, tiene algo que decirnos la palabra de Dios. Tiene un mensaje para nosotros como lo tuvo para las personas que vivieron hace 300, 500 años y va a tener un mensaje para las futuras generaciones. Entonces, en ese sentido es viva, es eficaz, pero fíjense, decimos que la palabra de Dios es permanente y será eficaz y viva para todos los tiempos, pero como ya mencionamos en algunos temas anteriores, encontramos algunas dificultades en cuestión del acercamiento a la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un libro que se escribió hace muchos años y durante un lapso de tiempo muy grande. Primero se terminó de escribir aproximadamente hace 2000 años. Otro obstáculo es que no se escribió durante una temporada corta, sino que su escritura, su elaboración, se llevó también alrededor de 1000 años, desde los libros que se empezaron a escribir del Antiguo Testamento hasta el último libro de la Biblia que se terminó de escribir, que es el Apocalipsis. Hay un lapso de 1000 años. Es otra cultura, es otro idioma, otra manera de pensar, otra forma de vivir también. Entonces, eh, nosotros al acercarnos a la palabra de Dios encontramos ese tipo de obstáculos. Por eso es que la interpretación se tiene que llevar a cabo de la mejor manera. Y para esto, primero recordar, antes de ir a los conceptos que ahí tenemos en pantalla, primero recordar, fíjense, tenemos el texto de Hechos 8:31, cuando el eunuco de la reina, recuerdan este pasaje, está leyendo un libro, un pasaje precisamente del profeta Isaías, llega a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y entonces le pidió que Felipe
se sentara junto a él y le empezara a explicar lo que significaba este pasaje del profeta Isaías que estaba leyendo. Entonces, fíjense cómo ahí estamos viendo que la interpretación de la Biblia o la lectura e interpretación de la Biblia no es individual, como lo decía Martín Lutero cuando se separa de la Iglesia Católica, ¿no? La interpretación y la lectura de la Biblia siempre tiene que ir acompañada de una correcta interpretación, y esto ya lo veremos ahorita más adelante, que tiene que ir acompañada de la iglesia. Dentro de la iglesia se tiene que hacer esta interpretación. De hecho, vemos ahí tienen los textos bíblicos, segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 20. De hecho, San Pedro nos alerta de este peligro de interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura. De hecho, dice así, segunda Pedro 1:20, sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Así nos lo alerta San Pedro. Es decir, que nadie puede decir, yo entiendo esto. Y de hecho, cuando se habla de que es por cuenta propia, es estar separado de la iglesia, no estar dentro, injertado a la comunidad cristiana, ¿no? Y en segunda de Pedro 3:16, que también lo tenemos, también es texto de la carta, la segunda carta de San Pedro. Dice el mismo San Pedro que, refiriéndose a las cartas de San Pablo, dice que hay en ellas, en las cartas de San Pablo, algunos puntos difíciles de entender. Y dice él que los ignorantes, poco firmes en su fe, interpretan torcidamente para su propio perjuicio. Y dice, eso lo hacen también con las demás escrituras. Entonces, vean, ya San Pedro alerta de que no es correcta una interpretación individual fuera de la comunidad cristiana. Ese es el problema, ¿no? Entonces vamos a tener, primero vamos a empezar con algunos conceptos básicos de primero, ¿qué es interpretar? Interpretar, ahí lo tenemos en la pantalla, es descubrir el sentido auténtico de los textos bíblicos, ¿no? En este caso, textos bíblicos. Descubrir el sentido auténtico. Entonces, eso es interpretar. Darle un sentido que necesitamos nosotros como cristianos para que esta palabra de Dios sea viva, sea permanente, sea eficaz para cada tiempo. Y vamos a encontrarnos con dos palabritas ahí muy, muy importantes que debemos tener en cuenta. La primera es la exégesis y la segunda es la hermenéutica. Bueno, ¿qué es la exégesis? Ahí lo tienen. La exégesis es descubrir el sentido original del texto, lo que el autor quiso decir literalmente. Si leemos a San Mateo, el Evangelio de San Mateo, saber qué quiso decir San Mateo cuando escribió su libro. Cuando leemos la carta de San Pablo a los Romanos, a ver qué quiso decir San Pablo. Ese es hacer una exégesis. Y vamos a contestar la palabra, perdón, la pregunta, ¿qué dice el texto? Cuando contestamos esta pregunta de qué dice el texto, es preguntarnos precisamente o querer descubrir el sentido literal del texto. Literal, como ahorita lo vamos a ver, no significa tomar algo al pie de la letra. Ahorita vamos a ese punto. Pero es saber qué quiso decir el autor. Y la hermenéutica es descubrir el sentido actual del texto. Es decir, ese texto que se escribió hace miles de años, al día de hoy, ¿qué me está diciendo a mí? Por eso vamos a responder la pregunta, ¿qué me dice el texto? Cuando yo me acerco a la Sagrada Escritura, muy bien, ya entendí la exégesis, ¿no? Ya entendí que San Pablo le está hablando, no sé, a los Gálatas por un contexto de una situación que está viviendo el pueblo a quien va dirigido esta carta. Muy bien, ya lo entendí. Ahora, ¿cómo puedo llevar esta exégesis? ¿Cómo la puedo llevar a la hermenéutica? Es decir, ¿cómo puedo yo aplicar esto que estoy viendo, que ya entendí que San Pablo quiso decir a los Gálatas? ¿Cómo lo puedo yo aplicar a mi propia vida? ¿Cómo lo puedo traer ese texto al día de hoy? Y eso nos lo va a decir la hermenéutica.
¿sí? Entonces, entendiendo estos conceptos, vamos a ver los sentidos de la escritura. Los sentidos de la escritura son diferentes formas en los que podemos leer un texto para descubrir su significado. Fíjense, sentidos o significados, ¿no? ¿Qué significados tiene la escritura? En ese sentido, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Primero, fíjense, vamos a ver el sentido literal. El sentido literal es lo que fue expresado directamente por el autor. El sentido literal, hay que recordar que no significa al pie de la letra, no es lo mismo decir algo al pie de la letra que el literal, ¿no? Normalmente se confunde esta parte. Tomar algo al pie de la letra es como si cuando leemos esta expresión de Jesús cuando dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, ¿no? Si lo tomáramos al pie de la letra, entonces todos deberíamos hacer eso, sacar nuestro ojo porque es ocasión de pecado, ¿no? Ese sería un sentido, ese sería el tomar algo al pie de la letra. No, cuando estamos hablando de un sentido literal, es descubrir lo que el autor quiso decir, lo que el autor quiso decir. Y para esto ya veremos ahorita algunos principios básicos para hacer una correcta interpretación de la Sagrada Escritura, pero vamos a ir viendo en por ejemplo, analizando el autor, vamos a ir viendo también qué género literario utilizó, vamos a ir viendo el año en que se escribió, el contexto cultural, el contexto social, para que logremos descubrir el sentido literal, es decir, lo que el autor quiso decir, para que también no agregarle ni quitarle nada tal y como es el texto, acercarnos, pero podemos entender mejor lo que quiere decir la Sagrada Escritura si nos vamos a ver qué quiso decir el autor, porque eso es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, eso es el sentido literal. El siguiente sentido es el sentido espiritual. El sentido espiritual es cuando leemos un texto a la luz del Espíritu Santo y de la vida de fe a partir de Cristo. A ver, ¿qué significa esto? Leer un texto en sentido espiritual. Por ejemplo, yo leo el libro de Levítico en el capítulo 11 en el versículo 7, bueno, de casi todo el capítulo 11, ¿no? Pero digamos en el 7 dice que no debo comer carne de cochino, ¿no? Ya aclaramos este tema, ¿no? Este, y bueno, ¿qué sentido qué sentido espiritual puedo darle? A la luz del Espíritu Santo y también a la luz de la enseñanza de Cristo, ¿qué sentido le puedo dar a esto? El primero, por ejemplo, un sentido literal sería entender por qué se prohibió comer carne de este animal, ¿no? Ese sería el sentido literal. Y bueno, el sentido literal nos diría que se prohibió por cuestión de higiene, también por cuestión religiosa, ya lo vimos, no lo voy a repetir, ¿no? El sentido espiritual, ¿qué sentido espiritual podemos tomar en ese texto? Bueno, si vamos al Nuevo Testamento y lo que Jesús está diciendo en el capítulo 15, versículo 11 de San Mateo, Jesús está diciendo que no es lo que entra por la boca del hombre lo que lo hace impuro, sino lo que sale de su boca, eso lo hace impuro. Entonces, este texto que aparentemente solamente habla de una prohibición de no comer la carne de cerdo, visto a la luz del Nuevo Testamento, a la luz del Espíritu Santo y de la enseñanza de Cristo, el sentido espiritual sería, yo debo mantener la pureza de mi corazón. Vean, este texto que literalmente nos diría otra cosa, visto a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la enseñanza de Cristo, nos dice que yo debo esforzarme por mantener puro mi corazón, ¿no? Y que vea qué es lo que está manchando mi corazón. Ese sería el sentido espiritual. Ahora, el siguiente es el sentido pleno. El sentido pleno, vean, este es muy, muy interesante esto.
es un sentido profundo, es el sentido querido por Dios, aunque el autor no esté plenamente consciente de ello. Bueno, ¿a qué nos referimos? Hay textos de la Sagrada Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, que el autor, por ejemplo, y ahorita vamos a ver un ejemplo, perdón, en Isaías, vamos a ver un par de ejemplos aquí. Isaías escribe algo y él no está consciente de que en algún momento sus palabras, lo que él está escribiendo, van a tener un sentido diferente, un sentido que se va a entender solamente a la luz de la enseñanza de Cristo. Bueno, ¿a qué me refiero? A ver, por ejemplo, Isaías capítulo 40, versículo 3. Nosotros encontramos este texto, lo pueden buscar. A ver, y yo les voy a preguntar. Isaías 43 dice que una voz clama en el desierto, abran el camino a Yahvé. Dice, en la estepa tracen una senda para Dios. A ver, ¿a qué les suena? ¿A qué personaje? A ver, pueden o abrir el micrófono o ponerlo en el chat. A ver, ¿a qué les suena esta expresión? Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor. A ver, ¿a qué personaje les suena? A ver, A uno, dos, Jesús, 3 segundos. a Jesús, Eh, bueno, bueno, pues se le podría aplicar a Jesús. ¿Quién dijo esta frase? ¿Recuerdan? Una voz clama en el desierto. ¿Recuerdan? Bueno, les voy a ayudar. Fue San Juan Bautista. Él es el que dice, yo soy esa voz que clama en el desierto, ¿no? Pero fíjense, eso está escrito en el libro del profeta Isaías. ¿Por qué nuestra mente se remite a San Juan el Bautista, que fue el que utiliza esta expresión? Realmente, eh, lo que Isaías quiso decir o quién es esta voz que clama en el desierto, es Isaías precisamente, y dice, abran el camino, preparen el camino del Señor, está refiriéndose a el pueblo de Israel que llegaba de Babilonia y que ahora ya iba a regresar a su tierra, iba a regresar a Jerusalén. Eso dice Isaías 43. Este es el sentido, digamos, es el sentido literal, lo que quiso decir Isaías en el capítulo 40. Cuando lo dice Juan el Bautista, ahí nos están escribiendo el texto bíblico muy bien. Cuando nos dice en el Evangelio de San Juan, precisamente, lo dice Juan el Bautista, toma otro sentido, ¿no? Yo soy la voz que clama en el desierto, preparan el camino del Señor. Ya San Juan el Bautista está hablando de una preparación inmediata, porque ya estaba ahí el Mesías y estaba a punto de darse a conocer. Entonces, fíjense cómo ese es su sentido pleno, que Isaías sabía que estas palabras que estaba pronunciando y que encontramos en el libro del profeta, en el capítulo 40, iban a tener este sentido cuando llegara el Mesías, él no lo sabía. Ese es su sentido pleno. Por ejemplo, Isaías 7:14, a ver, esta sí, yo creo que sí la saben. Isaías 7:14 dice, el Señor pues les dará una señal, porque el profeta le dice al rey Ezequías, le dice, pide a Dios una señal de que Dios está contigo. Y Ezequías no quiere, ¿no? Y el profeta le dice, mira, pues aunque no quieras, Dios te la va a dar. Y aquí está la señal, que la joven embarazada, la doncella, dice en algunas traducciones, dará a luz, o la virgen dará a luz, la doncella dará a luz a un varón a quien le pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. A ver, ¿esto sí les suena? Ahora sí, lo podemos aplicar a Jesús, ¿no? Una virgen dará luz a un varón a quien le pondrán el nombre de Emanuel.
que quiere decir Dios con nosotros. Esta seguramente la recuerdan perfectamente y es aplicada a la Virgen María, a Jesús, pero en el libro del profeta Isaías, ¿a quién se refería? Se refería al rey Ezequías, precisamente. ¿Cuál es esta doncella, esta virgen que dará a luz? Es la esposa de Ezequías. ¿Y por qué se le va a nombrar Dios con nosotros? Porque a través de este rey, los demás pueblos, sobre todo pueblos enemigos, iban a reconocer el poder de Dios y se iban a dar cuenta que Dios estaba ahí, Dios con nosotros, ¿no? Entonces, fíjense cómo este es el sentido que tiene, ese es el verdadero sentido, ¿no? De Isaías 7:14. Pero tiempo después llega el Mesías y se aplica a la Virgen María. Ese es el sentido pleno. Isaías sabía que estas palabras que le estaba diciendo Ezequías iban a tener en algún momento sentido para el Mesías, no lo sabía. Este es su sentido pleno. Y ya Mateo 1:23 precisamente dice exactamente lo mismo que dice Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo que le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Fíjense, entonces este va a ser el sentido pleno. Son ejemplos nada más. Sentido tipológico. El sentido tipológico ya lo vimos cuando hablamos del Antiguo Testamento. El sentido un tipo es una figura, es un símbolo que se encuentra en el Antiguo Testamento y que va a tener sentido en el Nuevo Testamento. Una figura, un tipo, ¿no? Por ejemplo, dice Romanos 5:14 nos habla de que Jesús es el nuevo Adán. Nosotros leemos el Génesis y encontramos la figura de Adán y va a ser un tipo, una figura de algo que va a venir después, que va a ser Jesús. Porque por un hombre, dirá San Pablo a los romanos, por un hombre entró el pecado y por un hombre también entró la salvación. Está hablando de Adán, que entró el pecado por un hombre y por un hombre, que es Jesús, entró la salvación. Por eso San Pablo le llama el nuevo Adán a Jesús. Otra figura, otro tipo que encontramos es, por ejemplo, la Eucaristía, que en el Antiguo Testamento encontramos el maná, en el Nuevo Testamento encontramos la Eucaristía. También en Juan 3:14 encontramos como dice Jesús, así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado para la salvación del mundo, ¿no? Entonces, la serpiente que fue levantada es un tipo, una figura de lo que va a venir después. Entonces, ese es el sentido tipológico. Cuando interpretamos a una persona, un acontecimiento como una figura de algo posterior. Ya también vimos ejemplos anteriormente. Y está también el sentido acomodaticio. Fíjense, el sentido acomodaticio también se llega a usar, pero no se desprende propiamente de la escritura. Se trata de acomodar los textos a realidades independientes. Y vamos a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, dice el Salmo 147. Con ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos, dice el Salmo 147 en el versículo 20. Y este versículo del Salmo 147 se trata de acomodar a la nación mexicana. ¿Cómo? ¿En la Biblia habla de México? Bueno, es una manera de acomodar este texto, de que con ninguna otra nación obró así el Señor, hablando de que se aplicó a la nación mexicana porque se decía que con ningún otro pueblo, con ninguna otra nación, se había manifestado Dios como con el pueblo mexicano, hablando de la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y que haya quedado plasmada su imagen en una tela, ¿no? Entonces, o la tilma de San Juan Diego. Entonces, se acomoda ese texto. Con ningún otro pueblo obró así. Bueno, ¿a qué se refiere realmente? Realmente no se refiere a México, ¿no? Se refiere al pueblo judío, al pueblo de Israel,
de que fue privilegiado porque con ninguna otra nación le dio a conocer sus leyes, su voluntad, como con el pueblo de Israel. Pero se acomoda, digo, está permitido, sí se puede, pero tampoco hay que abusar mucho del sentido acomodaticio, ¿no? Lo mismo también pasa con el Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, cuando dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza. En sentido acomodaticio se aplica a la Virgen de Guadalupe. Realmente se puede interpretar, lo veremos también cuando lleguemos al tema del Apocalipsis. Esta mujer que aparece en el cielo es figura de la iglesia, pero también es figura de la Virgen María. Ya como tal de la Virgen de Guadalupe, pues ya sería un sentido acomodaticio. ¿Está permitido? Sí. No abusar de este sentido acomodaticio, ¿no? De que ya algún texto queramos como que forzar un poco a una realidad actual, ¿no? Como decimos ahí, no se desprende de la escritura, es precisamente su nombre viene de tratar de acomodar a realidades independientes. Bien, ahora vamos a ver algunos principios de interpretación. Principios de interpretación. Bueno, ¿a qué nos referimos? Son algunas, digamos, lineamientos que debemos tener en cuenta para hacer una correcta interpretación de un texto bíblico. Obviamente hay que recordar que bueno, de hecho es un punto precisamente, hay que recordar que toda interpretación de la Sagrada Escritura se realiza dentro de la comunidad de la Iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica, precisamente porque la Iglesia eh, le dio vida a la Sagrada Escritura. La Iglesia es la madre de la Biblia en este sentido, ¿no? Entonces, ¿quién nos podrá decir el sentido correcto? ¿Quién nos podrá dar una interpretación correcta? Solamente la iglesia que dio origen a la Sagrada Escritura. Entonces, el primer principio es el siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar el texto. ¿A qué nos referimos con estudiar el texto? Como este primer punto. Vamos a buscar el sentido literal. Hay que recordar que el sentido literal es buscar qué quiso decir el autor al escribir ese texto. Hay que tener en cuenta los géneros literarios, las costumbres, las maneras de expresarse, etcétera. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos la expresión hermanos de Jesús, eh, diríamos nosotros, si hiciéramos una interpretación muy a la ligera, como lo hacen muchos hermanos separados, diríamos, entonces María tuvo más hijos, porque encontramos en Marcos capítulo 6, también en el Evangelio de San Mateo, encontramos que a Jesús le dicen, mira, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Hablan de Jesús también diciendo, mira, ¿qué no es este el carpintero? Sus hermanos no están por aquí, su madre. Entonces, la expresión hermanos de Jesús, vamos a buscar su sentido literal. Y entonces nos daremos cuenta, ya vimos este tema, nos daremos cuenta que la expresión hermano, la palabra hermano, tiene muchos significados. Significaba tío, sobrino, prójimo de la misma raza, paisano, correligionario, en fin, tenía muchos significados, ¿no? Entonces, la expresión hermanos de Jesús debió tener otro sentido, ¿no? Que es algún pariente cercano, algún conocido, a eso se refería hermanos de Jesús, ¿no? Lo mismo con la expresión de primogénito, con la expresión hasta que, es hablando de Jesús con relación a la Virgen María, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, estudiar el texto. El segundo punto es examinar el contexto. Eso también es muy importante. Se les olvida a muchos hermanos separados que para hacer una correcta interpretación de la Sagrada Escritura hay que revisar el contexto a veces de un versículo incluso, ¿no? Por ejemplo, ellos leen, ahí está el ejemplo, Éxodo 24.
Dice, no te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay en el cielo, de lo que hay abajo en la tierra, de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Y entonces ellos, leyendo solo ese versículo, estaría prohibido entonces, leyendo esto, que uno pueda tener una imagen. Pero leyendo el contexto, a ver, vamos a ver qué dice unos versículos antes, unos versículos después. Versículos antes dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Ah, entonces se refiere a los ídolos, no se refiere a las imágenes. Versículo 5, el siguiente versículo, dice, no te postres ante esos dioses ni les des culto, porque yo el Señor, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Ah, entonces el versículo 4 que tú me estás presentando se refiere no a las imágenes, se refiere a dioses falsos, a ídolos, y nosotros no tenemos ídolos. Y ya se aclara, pero teniendo en cuenta el contexto. Lo mismo con Mateo 23:9. Mateo 23:9 dice, no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre que está en el cielo. Si yo me quedo con ese versículo, entonces no se debe llamar a nadie padre, ni siquiera a mi propio papá le puedo decir padre. Y si sigo leyendo, tampoco le puedo llamar maestro, jefe a nadie. Pero si leemos el contexto desde el versículo 1 y después leemos el versículo 10, el versículo 11, versículo 12, nos daremos cuenta cuando Jesús dice que el más grande de ustedes se haga el servidor de los demás, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ah, entonces Jesús no está prohibiendo llamar a alguien padre, está hablando de una actitud de orgullo, una actitud de querer sobresalir por los demás, ¿no? Es más bien el título, un título, lo que está prohibiendo Jesús, bueno, la actitud más bien, más que la palabra padre o el título jefe o maestro. Entonces, eso es examinar el contexto, tener en cuenta todos los textos relacionados inmediatamente con el texto que se quiere estudiar, ¿no? Ahora, vamos con el número 3. Estamos hablando de los principios de interpretación. El número 3 es tener en cuenta los textos paralelos y se refiere a tener en cuenta el plan global de la salvación, examinar todos los textos que hablan del mismo tema o que presentan la misma problemática, como el tema del bautismo. Si nos quedamos con el Evangelio de San Marcos, estaría prohibido bautizar a los niños, pero si estudiamos textos paralelos, nos vamos a San Juan, donde habla de un nuevo nacimiento, nos vamos a San Mateo, donde habla de primero enseñar y después bautizarse. Entonces ya tendremos en cuenta los textos paralelos que hablan del mismo tema y ya esto nos ayudará a hacer una correcta interpretación de la Biblia. Lo mismo con los alimentos, ¿no? El ejemplo que les daba hace un momento. Número 4, tener en cuenta la analogía de la fe. Esto es considerar a Dios como el mismo inspirador de toda la escritura. Y si Dios es quien inspira toda la Sagrada Escritura, no puede haber contradicción entre una verdad y otra. Si ya la iglesia, que es la que dio origen a la Sagrada Escritura, ha descubierto una verdad, todo debe ir en consonancia, todo debe ir de acuerdo con esa verdad que se va descubriendo, ¿no? Porque Dios mismo no se puede contradecir, la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, entonces no debe haber contradicción entre una verdad y otra. Así es que ese es el número 4. El número 5 se refiere a examinar la tradición viva de la iglesia. La tradición viva de la iglesia nos estamos refiriendo al magisterio de la iglesia. Hay que ver cómo la iglesia ha interpretado a lo largo de la historia tal o cual texto o tema de la Biblia. Entonces hay que revisar cómo ha venido evolucionando también el estudio, la profundización de la Sagrada Escritura y todo lo que han escrito los padres de la iglesia, lo que han escrito desde los primeros que fueron discípulos de los apóstoles, hasta hoy en día lo que escribe lo que han escrito los papas que hemos tenido en estos últimos años, ¿no?
Esa es la tradición viva de la iglesia. Entonces, teniendo en cuenta que el Espíritu Santo también habla a través de los pastores de la iglesia, este sería un principio de interpretación muy importante. Y vean, las tareas de la interpretación son las siguientes. Pareciera que le estamos dejando toda la responsabilidad al magisterio de la iglesia, el papa, los obispos, ¿no? Pero fíjense cuál es como el proceso. Normalmente así se da una interpretación, digamos, oficial de algún texto bíblico. Los fieles le dan el sentido de la fe. Fíjense, empieza desde una lectura, digamos, en un grupo, en una oración, como las reuniones que seguramente ustedes tienen en sus grupos. Se empieza a comentar la Sagrada Escritura y Dios habla también a través de los fieles. Y entonces ellos dan el sentido de la fe. Después pasa a los teólogos. Los teólogos profundizan la escritura, pero vean, los fieles le dan el sentido, los teólogos la profundizan y el magisterio de la iglesia son los que ya autorizan, los que definen, ¿no? Quien aprueba también esta interpretación, pero normalmente se da en un clima de los fieles laicos, ¿no? Esta interpretación de la Sagrada Escritura. Y eso es ser iglesia, precisamente. Vean, hay diferentes tipos de acercamientos a la palabra de Dios. Los vamos a mencionar así muy rápido, nada más, porque realmente es un método parcial de lectura bíblica. Se trata de enfatizar algún aspecto de la escritura o leer la Biblia desde un punto de vista. No es un aspecto, no es un estudio muy profundo, sino que es solamente algo parcial. Por ejemplo, un acercamiento canónico es cuando un tema de la Sagrada Escritura se analiza solamente ese tema en todo el canon de la Biblia, toda la escritura, en todos los libros de la Biblia, a ver dónde se encuentra ese tema. Un acercamiento antropológico a las Sagradas Escrituras consiste en que vamos a ver, por ejemplo, desde la antropología, cómo se puede hacer, cómo podemos estudiar las Sagradas Escrituras desde la antropología, cómo vivían las comunidades en el Antiguo Testamento, cómo se concebía al hombre, su manera de comportarse, sus relaciones entre los seres humanos, en fin, todo esto, el sentido antropológico en la Sagrada Escritura. Un acercamiento sociológico precisamente tendría que ver con la manera de relacionarse, cómo eran los primeros cristianos, cómo vivían en una pequeña sociedad que eran las comunidades cristianas, etcétera, etcétera. Un acercamiento liberacionista sería aquel que desde el punto de vista de los pobres, digamos, de cómo se va desarrollando la historia de la salvación, pero solamente en ese aspecto. Un acercamiento feminista tendría que ver con el papel de las mujeres en toda la historia de la salvación, ver algún aspecto del Antiguo Testamento, cómo que se involucran, no sé, Ruth, Esther, por ejemplo, el papel de la mujer en las primeras comunidades cristianas, etcétera, ¿no? Sería un acercamiento feminista y bueno, ahí ya puede haber muchas tipos de acercamientos a la palabra de Dios. Y finalmente, el mal uso de la palabra de Dios, que también hay que comentarlo. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, la Biblia seleccionada. Mal uso porque solamente escojo algunos textos que a mí me convienen y no quiero escoger otros que para mi conveniencia no son útiles, ¿no? Eso sería un error muy grande, tener la Biblia seleccionada, nada más. Otro mal uso de la palabra de Dios sería la Biblia como un diccionario. Es decir, querer encontrar todo ahí en la Biblia, ¿no? A ver, cualquier tema, vamos a la Biblia. Que este tema, vamos a la Biblia. Como si fuera un diccionario y no lo es así. No es un diccionario la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos ofrece lo que tiene, que es una riqueza enorme, y ahí es donde nosotros tenemos que ir a buscar alguna necesidad espiritual que uno tenga
pero no verlo así como que ahí vamos a encontrar todo, porque también tiene sus limitaciones la Sagrada Escritura, como ya lo hemos visto en temas anteriores. O la Biblia como un recetario, hermano, tienes este problema, mira esta cita bíblica, tienes este problema, ahí está otra cita bíblica. Y entonces se ve como si una receta para cada cosa, ¿no? Y realmente la Biblia tiene que ser una maestra, o en el caso, como digo, en masculino, como un libro, como un maestro. Finalmente, la Biblia es Jesús mismo presentado como palabra de Dios, porque Jesús es palabra de Dios, es la palabra, es el verbo encarnado. Entonces, hay que acercarse precisamente en actitud de escucha, ¿no? A ver, ¿qué me quiere decir el Señor cuando yo me acerco a la palabra de Dios? Al contrario de decir, tienes esto, entonces ve para acá, tienes esto otro, ve para aquí, ¿no? Entonces, mejor abrirla con esa actitud de un alumno ante su maestro, como un discípulo ante su maestro, ¿no? También otro mal uso sería utilizar la Biblia para atacar a otros, ¿no? Ya sería algo eh, erróneo. Utilizo un versículo, mira, ve lo que dice la palabra de Dios y ahora vas a ver, y mira, este otro texto bíblico sería algo, un uso incorrecto de la Sagrada Escritura. No es para eso, ¿no? No es para atacar, no es para, ofender, no es para, pues se utiliza mucho, fíjense, en el contexto apologético, de que, pues yo tengo la Biblia, ahorita vas a ver, te voy a mostrar textos bíblicos que te van a, demostrar que estás en el error. Ese es un uso incorrecto de la Sagrada Escritura. Nunca utilizarla de esa manera. A veces en los debates apologéticos, así como que se presta mucho para decir, a ver quién gana, ¿no? A ver quién saca las mejores citas bíblicas. Como, no, 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 no les miento, nos ha tocado, por ejemplo, cuando vamos a alguna parroquia y damos cursos de estos cursos de apologética precisamente. Hermano, ven, platica con este testigo de Jehová, a ver, quiero ver cómo le contestas. Hoy no se trata de eso, ¿no? Se trata de cuando, bueno, un diálogo, cuando hay una intención de por medio, pues claro que sí, pero si es nada más platicar, a ver quién sabe más o ver quién gana, no, ese es un uso muy, muy mal de la Sagrada Escritura. Y bueno, también sería incorrecto utilizar la Biblia como justificación de las propias ideas, que yo trato de acomodar ciertos textos bíblicos para lo que yo quiero mostrar, para mis propias ideas, ¿no? No, no, y no al revés, ¿no? Sino que yo quiero como que forzar un texto bíblico para que se adecue a lo que yo quiero, a mis propias ideas, mi propio pensamiento. Sería un mal uso de la palabra de Dios. Así es que bueno, pues este ha sido el tema de la interpretación de la Biblia. Bueno, pues terminamos entonces esta sesión encomendándonos a nuestra Madre, la Virgen María, pidiendo su intercesión y que nos proteja también en el descanso y en todos los momentos del día de mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.